Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar, ¿sí?, nuestra tercera clase y vamos a continuar lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, los archivos anteriores sobre el estado de situación patrimonial, analizando rubro por rubro. Vamos a seguir con el rubro bienes de uso, o como sabrán, como ya lo vimos, el rubro bienes de uso se ubica en el activo no corriente del estado de situación patrimonial, ¿sí? Es un rubro que se ubica en el activo no corriente porque el fin de los bienes de uso es que no estén destinados a la venta, ¿sí? ¿Qué es un bien de uso? Es un bien tangible, ¿sí?, que es necesario para que la empresa lleve a cabo su actividad. Como dije, no tiene fin la comercialización y tiene que tener una vida útil superior a un año, ¿sí? Por eso se determina que los bienes de uso son activo no corriente, porque van a durar más de un ejercicio económico, ¿sí? Bien, ¿cuál es el costo, ¿sí?, de adquisición o valor de origen de los bienes de uso, ¿sí? El costo de adquisición o el valor de origen de los bienes de uso está conformado por el precio según lo determina la factura del proveedor, ¿sí?, el precio al contado, más los gastos inherentes a la compra, más los costos de instalación de este bien de uso, más los costos a puesta a punto. ¿Qué son estos costos de puesta a punto? Son pruebas que se vayan realizando para que el bien tenga utilización económica. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Cómo incorporo este bien de uso al patrimonio? Obtengo la factura del proveedor, que hay un precio en esa factura y hay un gasto de flete inherente a la compra. ¿Ese gasto de flete forma parte del costo de adquisición? Sí, porque si yo compro una maquinaria que necesito trasladar, ¿sí?, a mi empresa o a mi fábrica para que funcione, ese traslado se incorpora al costo de adquisición, puesto a que si yo no traslado esa maquinaria, ese bien de uso que compré a mi empresa, no lo puedo utilizar, ¿sí? Por ejemplo, a esta máquina que yo trasladé, este flete, ¿sí?, lo traslado, llega a mi empresa. Bien, ¿qué necesita esta máquina? Esta máquina necesita estar adherida al piso, ¿sí? Entonces llamo, ¿sí?, a un equipo de especialistas que se encargan de adherirme esta máquina al piso, ¿sí? Viene esta gente, ¿sí?, me instalan la máquina y ese costo o lo que yo les pago a estas personas para que me instalen la máquina también forma parte del valor de origen del bien de uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo a esa máquina no la instalo, ¿sí?, no la adhiero al piso, no la puedo utilizar, ¿sí? Es un bien de uso que no se puede utilizar, ¿sí? Y una vez que ya instalé esta máquina, necesita para su funcionamiento también un aceite especial, ¿sí?, que se compra del exterior, ¿sí?, que se importa. Así que busco ese aceite, compro ese aceite y ese aceite que la máquina necesita para poder funcionar, ese costo de puesta en punto también lo voy a incorporar, ¿sí?, al costo de adquisición o valor de origen, ¿sí?, que tenga el bien de uso. Todos los que son gastos y costos de instalación y de puesta a punto son necesarios que se activen, ¿sí?, para incorporar este bien de uso a nuestro patrimonio. Acá, como di un ejemplo de los automóviles, patente, seguro, de un bien importado, ¿sí? Si yo importo un bien, aquellos derechos aduaneros o aquello que se le paga al despachante de aduana también se incorpora como costo de adquisición del bien de uso para que yo lo pueda activar, ¿sí? ¿En dónde lo voy a activar? Justamente va a ser parte del activo no corriente. Bien. Evaluación. Tenemos un tema que es, como les dije, cómo se incorpora ese bien de uso al patrimonio, ¿sí?, que hablamos ya del costo de adquisición, y acá vamos a hablar de cómo se evalúa ese bien de uso, ¿sí? Estos bienes de uso, como vamos a ver más adelante también, tienen un plazo o un tiempo de uso, ¿sí?, un plazo de utilización. Ese plazo de utilización se denomina su vida útil, ¿sí? Y
A medida que pasa el tiempo, dicho bien de uso se va depreciando, que después vamos a ver qué es. Va perdiendo valor, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la evaluación de estos bienes de uso? La evaluación de estos bienes de uso es su valor residual. Este valor residual va a estar dado por el valor de origen, que vimos anteriormente, este bien de uso, menos las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Vamos a ver qué es una amortización acumulada, pero yo quiero que se lleven, ¿sí? Que la evaluación de los bienes de uso está dado por el valor residual, que es igual a la diferencia entre el valor de origen de ese bien y dicha amortización. Ahora vamos a pasar a ver qué es la amortización, esto que yo estaba hablando hace un ratito. La amortización es el reconocimiento contable de la pérdida, ¿sí? O disminución de valor de dichos bienes de uso, ya sea por el uso de estos bienes, por el paso del tiempo o por obsolescencia. Obsolescencia es el desuso, ¿sí? O sea, este desgaste que sufren aquellos bienes de uso puede ser porque se usan justamente porque solo hecho de que transcurre el tiempo, por el mero paso del tiempo, un bien de uso va perdiendo su valor y porque puede pasar que no utilice ese bien de uso. Como por ejemplo la máquina que puse de ejemplo anteriormente, que si yo tengo la máquina en mi empresa y no la instalé, no la estoy usando, igualmente se amortiza, ¿sí? Hay una clasificación de la amortización. Podemos hablar de esta clasificación en 3 puntos, ¿sí? Bienes que no están sujetos a depreciación, amortización ni a agotamiento, o sea, bienes que no se deprecian ni se agotan. Por ejemplo, los terrenos. Los terrenos son aquellos bienes que no se amortizan, ¿sí? Porque los terrenos no pierden valor, no se amortizan. Es el único bien de uso que no se amortiza. Tenemos bienes sujetos a amortización o depreciación, que son sinónimos, ¿sí? Como por ejemplo automóviles, edificios, equipos, herramientas, rodados, como dije, automóviles, maquinarias, etc. Después tenemos los bienes sujetos a agotamiento, ¿sí? Que se agotan. Después vamos a ver las formas de depreciación de estos bienes, vamos a mencionarlas en realidad, como por ejemplo yacimientos petrolíferos, canteras, minas, etc. Dentro de la amortización lo que vamos a ver en este caso son aquellos criterios, ¿sí? De amortización. Lo que más conviene a las empresas o entes o organizaciones es elegir el mejor criterio de amortización. ¿Cuáles son los parámetros para elegir el mejor criterio de amortización? Hay que tener en cuenta el tipo de bien de uso al cual queremos amortizar y en qué industria se desarrolla. Porque, por ejemplo, yo soy dueño de una fábrica de autos, ¿sí? No es lo mismo ser dueño de una empresa de YPF, por ejemplo, que se dedica a la industria del petróleo, ¿sí? Los criterios de amortización en esas dos organizaciones van a ser diferentes. Por eso hay que elegir aquel criterio que sea más apropiado y beneficioso según el caso que se trate, ¿sí? Vamos a ver voy a mencionar en realidad 4 criterios de amortización, el cual vamos a ver el más usado, ¿sí? El primero es el criterio de línea recta o cuota constante, ¿sí? Que vamos a ver que se va a amortizar siempre lo mismo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo se amortiza siempre lo mismo. El criterio de cuota creciente, que es que la amortización va ascendiendo a medida que pasa el tiempo, que la cuota de amortización va aumentando a medida que pasa el tiempo. El criterio de cuota decreciente, que es viceversa al de cuota creciente, donde el criterio de amortización o la cuota en realidad de amortización va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y el criterio de unidades producidas, que se va amortizando según las cantidad de unidades que se produzcan en el año. El criterio que vamos a ver nosotros de amortización es el de línea recta o cuota constante. Como dice el
el nombre cuota constante. Para obtener esta cuota de amortización constante, lo que vamos a hacer es dividir el valor amortizable de dicho bien de uso por su vida útil. De este modo, lo que vamos a hacer es obtener esta cuota de amortización, la cual vamos a amortizar o usar en realidad para amortizar todos los años el mismo importe. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener dentro de los bienes de uso, vamos a repasar, es un valor de costo o valor de adquisición, que es el valor de origen del bien. Vamos a tener su vida útil, que es el plazo o el tiempo de utilización, y con estos dos parámetros vamos a calcular lo que es la cuota de amortización. Esta va a ser lineal, ¿sí? O sea, se va a amortizar todos los ejercicios económicos lo mismo, por eso dice que es línea recta. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí?, de este método de amortización a través de un rodado. Mi empresa tiene un rodado con valor de origen BO 100.000 pesos, una vida útil o un plazo de utilización de este rodado de 5 años. Entonces, como dije anteriormente, para establecer cuál es la cuota de amortización de este rodado, tenemos que hacer la división del valor de origen del rodado sobre su vida útil, ¿sí? Como verán ahí, ¿qué tenemos que dividir? En este caso, 100.000 pesos, que es el valor de origen, o el valor de adquisición del rodado, dividido 5 años, que es su vida útil. Nos da un total de 20.000 pesos y ahí yo entre paréntesis le puse anualmente, que significa que yo todos los años o todos los ejercicios económicos voy a tener que amortizar por 20.000 pesos ese rodado. Cabe destacar que la amortización se realiza a fin de cierre de ejercicio económico. Entonces, como dije anteriormente, voy a registrar, ¿sí?, esa amortización al cierre de ejercicio económico. Entonces, para registrar dicha amortización, lo que voy a tener que hacer es un asiento contable debitando la cuenta amortización, que es una cuenta de resultado negativo, ¿sí?, que aumenta para registrar esa pérdida, ¿sí?, de valor que tuvo el bien por el paso del tiempo. 20.000 pesos en el debe. Una cuenta en el debe, como digo siempre, tiene como contrapartida una cuenta en el haber. La cuenta del haber es la amortización acumulada de rodados. Es acumulada. Ya vamos a ver por qué. Rodados es una cuenta regularizadora del activo que aumenta por 20.000 en el haber. Entonces, voy a tener una cuenta de resultados en el debe, llamada amortización, y una regularizadora del activo en el haber por 20.000. ¿Por qué es una regularizadora del activo, amortización acumulada? Porque regulariza. ¿Qué cuenta regulariza? La cuenta rodados, que la cuenta rodados es una cuenta de activo. Entonces, la amortización acumulada regulariza la cuenta de activo rodados. Bien. Entonces, como resumen, ¿sí?, vamos a tener al cierre un valor de origen de 100.000 de rodados, que ya lo habíamos visto, una amortización acumulada de 20.000 que va disminuyendo, ¿sí?, porque como dijimos, regulariza la cuenta rodados y el rodado ha perdido su valor, y el valor residual de ese rodado, dicho bien de uso, es la diferencia entre el valor de origen y la amortización acumulada, como vimos anteriormente. El valor residual, la evaluación de ese bien de uso, es de 80.000 pesos. ¿Sí? Luego de 5 años, supongamos que pasaron los 5 años y yo todos los años fui realizando ese asiento de amortización, replicándolo, amortización contra amortización acumulada, rodados por 20.000. Lo realicé durante 5 años, llegó el último año. Entonces, el último año voy a obtener valor de origen de 100.000 porque ese valor de origen no cambia, ¿sí?, del rodado. La amortización acumulada, si yo hago el mayor de la cuenta amortización acumulada,
me va a dar un total, ¿sí?, de 100.000 que resta a ese valor de origen de 100.000 y el valor residual de rodado va a ser 0. ¿Qué significa cuando el valor residual de un bien de uso es 0? Es que este bien quedó amortizado o depreciado en forma total. Luego de la registración de la amortización, dentro de lo que es la amortización de línea recta o cuota constante, hay un criterio al cual podemos aplicar. Uno de los criterios al cual podemos aplicar es el criterio de año de alta completo, ¿sí? ¿Qué pasa en este criterio de año de alta completo? La primera amortización va a ser el año de incorporación del bien a mi patrimonio. No importa el día ni el mes, sino el año. Se va a depreciar en forma completa y, en síntesis, se va a amortizar el año que se compra ese bien, pero no el que se vende. ¿Se entiende? Entonces, resumen, año de alta completo, voy a empezar a amortizar dicho bien en el año que lo compré, pero no el año que lo vendí. No el año en que lo di de baja. Amortizo año de alta, por eso es alta compra cuando doy alta al bien, y no el año de baja vendría a ser, que es el año al cual yo vendo dicho bien de uso. El segundo criterio dentro de la amortización en línea recta o cuota constante es año de baja completa. En este criterio se amortizan los bienes de uso hasta el año de venta inclusive, que significa el año de venta es el año en que se da de baja ese bien, pero no en el año de compra, en el año que se da de alta. En el caso del que el bien se venda, en el año que le doy de baja sí se amortiza, porque en el año que lo adquirí no lo amorticé. Entonces, en resumen, en el año de baja completo, voy a amortizar el bien cuando lo doy de baja y no cuando lo doy de alta. O sea, amortizo el año que lo vendí y no el año que compré el bien. ¿Sí? Voy a amortizar cuando lo venda, cuando le doy la baja y no cuando lo incorporé a mi patrimonio, es decir, cuando le di en alta. ¿Qué pasa con estos dos criterios? El resultado, a lo largo del tiempo, vamos a ver que va a ser el mismo, ¿sí? Sino que solo va a existir un diferimiento temporal de esa amortización. Pero, al fin y al cabo, el resultado en ambos criterios, tanto de alta como de baja, siempre va a ser el mismo. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí?, de año de alta completo. Tenemos el mismo rodado, ¿sí?, de 100.000 pesos que di en el ejemplo anterior, cuya fecha de incorporación es el 30 del 12 del 2011. 30 del 12 del 2011. Y su vida útil son 5 años. ¿Qué pasa? Esta fecha de incorporación, 30 del 12 del 2011, es un día antes de la fecha de cierre de ejercicio económico, ¿sí? Esta empresa de ejemplo que estoy dando, cierra ejercicio el 31/12 de cada año. Lo compré un día antes de que cierre ejercicio. ¿Qué pasa? Como vemos ahí abajo, al 31/12 del 2011, es decir, al día siguiente, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que amortizarlo. ¿Cómo lo amortizo? Valor de origen sobre vida útil para calcular la cuota amortización. Esto significa que voy a hacer los 100.000 pesos del rodado dividido los 5 años de su vida útil, voy a obtener la cuota amortización. Entonces, al 31/12 del 2011, como dije acá, importa el año en el cual lo incorporé, ¿sí? No importa el día ni el mes. ¿En qué año yo compré este bien? En el 2011. Llego a fin de cierre de ejercicio, como estoy en año de alta, lo compré, ¿sí? En el 2011 lo tengo que amortizar. Año de alta, amortizo el año que compro, no el que lo vendo. Entonces tengo que hacerle el asiento a amortización, que es amortización, o en este caso yo le puse amortización rodado, ¿sí?
Lo importante es la naturaleza de la cuenta, que es una cuenta de resultado negativo que aumenta por el debe, por 20.000 pesos contra la cuenta amortización acumulada rodado, que es una cuenta regularizadora del activo que aumenta por el haber por 20.000 pesos y regulariza, ¿sí?, a el rodado, que es un activo, este bien de uso, activo no corriente. Bien, pasó un año, ¿sí? Al año siguiente, estoy en el año 2012, ¿sí? Fin de cierre de ejercicio económico, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amortizar el rodado. ¿Todavía lo tengo rodado? Sí, lo tengo en mi patrimonio. Lo voy a amortizar. ¿Qué tengo que hacer? De vuelta al mismo asiento de amortización. Amortización rodado, resultado negativo que aumenta por 20.000 en el debe contra la amortización acumulada del rodado, que es una cuenta regularizadora del activo que aumenta por el haber, y ustedes verán que yo hice un mayor de la cuenta amortización acumulada con debe haber, ¿sí?, que yo incorporé en el haber la amortización acumulada del año 2012 por 20.000 y en el año 2012 otros 20.000. O sea, yo tengo de saldo de amortización acumulada rodado 40.000 pesos a finalizar el ejercicio 2012. ¿Qué pasa? Llegamos al ejercicio 2013 y el día 26 de abril se vende ese rodado. ¿Por cuánto se vende? Por 80.000 pesos en efectivo. Se va a producir la baja de ese rodado. Me paro en efectivo por 80.000 pesos. Tenemos que registrar, ¿sí?, esa venta rodado. ¿Cómo la registramos? Colocamos en el debe, si nos paro en efectivo, es la cuenta de caja que aumenta por 80.000 pesos. Eso no hay dudas, ¿sí? Después, ¿qué vamos a tener? Ojo acá, el rodado. Me voy a la ver. ¿Por qué monto lo tengo que bajar? Ojo acá. El rodado, ¿sí?, siempre se tiene que bajar al mismo costo en el cual lo adquirí, ¿sí? El rodado yo lo había adquirido a 100.000 pesos, entonces ahora, como yo lo vendí, lo tengo que bajar de mi patrimonio. Entonces, rodados en el haber, como un activo que disminuye por 100.000. Si ustedes hacen, ¿sí?, el mayor de la cuenta rodados, van a tener en el debe rodados por 100.000 en el del año 2012 cuando lo compré, y en el haber rodados, ¿sí?, por 100.000 en el año 2013 cuando lo vendí. La cuenta rodados tiene que quedar en saldo cero. ¿Qué significa tiene que quedar en saldo cero? Que no tengo más ese rodado, ¿sí?, o que se depreció totalmente. En este caso yo ya lo vendí, ¿sí? Después, ¿qué tengo que dar de baja? Siempre que doy de baja un bien de uso, tengo que dar de baja la correspondiente amortización acumulada. En este caso, tengo que dar de baja la cuenta amortización acumulada rodados porque yo no puedo no tener en mi patrimonio el rodado y que me quede la amortización. Eso no, está mal, es un error. Siempre un bien de uso tiene que estar acompañado con su correspondiente amortización acumulada. Si yo doy de baja el rodado, tengo que dar de baja la amortización acumulada de ese rodado. No puede quedarme, ¿sí?, en mi contabilidad amortización acumulada de rodados con saldo, si yo ya no tengo más ese bien en mi patrimonio. Entonces tengo que dar de baja esa cuenta. ¿Cómo la doy de baja? ¿Cómo la dejo en cero? Poniendo la amortización acumulada de rodados en el debe como una cuenta regularizadora de activo que baja, porque yo no tengo más ese rodado, por cuál es el saldo de esa cuenta, como vimos anteriormente, al hacer el mayor, 40.000 pesos, ¿sí? Como verán, no balancea. Si ustedes hacen 80.000 más 40.000 contra los 100.000, le va a faltar, ¿sí?, esos 20.000. ¿En dónde? En el debe o en el haber. En el haber. Esos 20.000 que le falta es el resultado de esa venta del rodado, que es un resultado positivo en este caso, que aumenta por 20.000. ¿Por qué es positivo? Porque en este caso gané, ¿sí?, al vender ese rodado. Puede ser que pase que pierda, sí, puede ser, pero en este caso yo gané. Entonces es un resultado, ¿sí?, positivo que se genera por esa venta del rodado por un monto de 20.000 pesos. ¿Cómo
se expone, ¿sí?, este resultado de venta, ¿cómo lo tengo que exponer? En el estado de resultados, ¿sí?, en el rubro otros ingresos, ¿qué vamos a colocar? La venta de este bien de uso, ¿a qué precio yo lo vendí? Lo vendí a 80.000 pesos, ¿sí?, menos el costo de venta de ese bien de uso. ¿Cuál es el costo de venta de esos bien de uso? Son los 100.000 pesos del rodado menos las amortizaciones acumuladas, el valor residual, ¿sí? Me queda entonces 60.000 pesos, ¿sí?, como costo de venta del bien de uso. Entonces el resultado de esa venta es 20.000, por eso es un resultado positivo y por eso van otros ingresos en el estado de resultado. Venta de bien de uso, o sea, ¿qué precio yo lo vendí? 80.000, menos el costo de venta de bien de uso que está dado por los 100.000 pesos, menos el saldo de mayor de la cuenta amortizaciones acumuladas rodados, menos 40.000, me da como costo de venta, valor residual, 60.000 pesos. Esos 80.000 menos 60.000 me da un resultado de esa venta rodado por 20.000. De esa manera se expone en el estado de resultados, ¿sí?, porque estamos hablando de resultados. Ya vimos el ejemplo de año de alta completo donde amortizamos el bien de uso cuando lo compramos y no cuando lo vendimos. Lo habíamos vendido en el año 2013 y ese año no lo amortizamos, ¿sí?, sino que lo vendimos y dimos de baja la correspondiente amortización que tenía acumulada. Y ahora voy a dar el ejemplo de año de baja completo. Recordemos que el año de baja completo era amortizar el bien cuando se vende y no cuando se compra, no cuando se incorpora al patrimonio. Vamos con el mismo ejemplo anterior, ¿sí?, del rodado, 100.000 pesos. Fecha de incorporación al patrimonio, el 30 del 12 del 2011. Recordamos que el cierre de ejercicio económico de esta empresa es al 31/12, ¿sí? Y tenemos una vida útil de este bien de uso de 5 años, igual que el ejemplo anterior. Lo compramos, ¿sí?, el 30 del 12 2011, el año 2011, ¿sí? Al 31/12 del 2011, o sea, al día siguiente de la fecha de incorporación, ¿tengo que hacer algo? No, no tengo que amortizarlo porque estamos en el criterio de año de baja completo. Baja completo se amortiza el año que se vende, no el que se compra, ¿sí? Pero yo ya puedo ir calculando lo que es la cuota de amortización. ¿Cómo se calculaba la cuota de amortización? El valor de origen del bien dividido la vida útil. En este caso, los 100.000 pesos del rodado dividido los 5 años. Me da una cuota de amortización de 20.000 pesos. Pero, que repito, en este año 2011, como estamos en el año de baja completo, no tengo que amortizarlo. No se amortiza. Vamos al año siguiente, pasa el tiempo. Yo ese bien de uso no lo vendí, lo sigo teniendo en mi patrimonio. Y llega el 31/12 del 2012. Entonces, como estamos al año siguiente, al año cual se incorporó y estamos en año de baja completo como criterio de amortización, lo tengo que amortizar. ¿Cómo la amortizamos? Como vimos anteriormente, la cuenta amortización, rodado o amortización, que es una cuenta, resultado negativo que aumenta por el debe por 20.000, contra la cuenta amortización acumulada, rodado como una regularizadora del activo que aumenta por el haber por 20.000 pesos. Perfecto. De vuelta, el año 2013, ¿sí?, el mismo ejemplo anterior, el 26 del 4 del 2013, vendo el rodado por 80.000 pesos en efectivo. ¿Qué pasa acá? Acá estoy. ¿Sí? Acá estoy en el año de venta, de baja. ¿Cuál fue el año de venta? El año de venta fue el año 2013, ¿sí? Entonces, como vendí este bien, sí lo tengo que amortizar en el 2013, el 26 del 4 de 2013. Entonces yo voy a tener, ¿sí?, de vuelta el asiento de amortización, igual que se realizó en el año 2012. Amortización rodado, resultado negativo que aumenta por 20.000, contra la amortización acumulada rodado,
regularizadora del activo que aumenta por 20.000. Si ustedes verán ahí abajo les hice el mayor de la cuenta amortización acumulada rodado y van a tener en el haber 20.000 pesos de la amortización del año 2012, que no fue el año de incorporación del bien al patrimonio, y nuevamente van a tener recién de este asiento que realizamos recién la amortización acumulada del rodado por 20.000 pesos en el haber, pero del año 2013 porque este fue el año que yo vendí mi rodado. El saldo en el haber, saldo acreedor de la cuenta amortización acumulada es de 40.000 pesos. Entonces, ya amortizamos en el año 2013 este bien porque estamos en año de baja completo. Amortizo el año en el cual lo vendo y no el que lo compro. Y por la venta vamos a tener que realizar el mismo asiento que realizamos en lo que es el alta, ¿sí? Vamos a tener caja, un activo que aumenta por 80.000 pesos porque nos pagó en efectivo, ¿sí? Vamos a tener que dar de baja ese rodado que está en nuestro patrimonio como activo que disminuye por 100.000, ojo con eso, ¿sí? No baja por 80.000, baja por el mismo monto, ¿sí? De incorporación del bien al patrimonio y como dijimos, si no tenemos ese bien en nuestro patrimonio, tampoco tenemos que tener la amortización acumulada de ese bien, entonces la tenemos que dar de baja. Como vimos en el mayor que hice anteriormente, ¿cuál era el saldo? 40.000 pesos en el haber para darlo de baja. Tenemos que ponerlo en el debe, ¿sí? Entonces la cuenta amortización acumulada rodados va a ser una regularizadora del activo que baja en el debe por 40.000, ¿sí? No va a balancear nuevamente. Vamos a tener una diferencia de 20.000 pesos, que estos 20.000 pesos es un resultado positivo por la venta de dicho rodado, ¿sí? Que ya vimos cómo o de dónde se obtiene ese resultado de esa venta del rodado. Ahora lo que vamos a ver es uno de los principios más importantes, para mí uno de los más importantes de la contabilidad, que es el principio de vengado. Cuando yo pregunto muchas veces qué es devengado, me preguntan me responden, es el paso del tiempo, ¿sí? Hay que registrar el paso del tiempo. ¿Qué hay que registrar? ¿Qué es ese paso del tiempo? Ahora vamos a dejar en claro algunos de estos conceptos que le había preguntado en la aula virtual en un cuestionario, ¿sí? ¿Qué es devengar? ¿Sí? Es reconocer aquellos resultados económicos en el ejercicio o periodo que correspondan, independientemente de cuándo se cobraron o pagaron. Vuelvo a repetir, es el reconocimiento de aquellos resultados económicos en el ejercicio que correspondan, sin importar cuándo se cobró o se pagó. Para poder dejar más claro, ¿sí?, este principio, este criterio de devengado, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que nosotros decidimos irnos de vacaciones enero, febrero y marzo del 2020 y arreglamos, ¿sí?, con una pareja, alquilar un departamento. Ese alquiler del departamento nos sale, ¿sí?, nos quieren cobrar 10.000 pesos por mes. Yo estoy el día 20 de diciembre, ¿sí?, del año 2019 y pago la totalidad de ese alquiler de departamento, ¿sí?, por los meses de enero, febrero y marzo. O sea, pago 30.000 pesos el total. Me sitúo, ¿sí?, en esa fecha, al 20 del 12 del 2019. Me sitúo en esa fecha. Y me hago la pregunta, yo, ¿realmente esos 30.000 pesos los perdí? ¿Realmente? Cuando me hago esa pregunta, digo, no, por supuesto que no. Yo no perdí realmente esos 30.000 pesos al 20 del 12, ¿sí? Yo tengo el derecho, ¿sí?, de veranear durante enero, febrero y marzo. Tengo el derecho de veranear por ese pago, no por esa pérdida, por ese pago que yo hice el 20 del 12 del 2019. Entonces, ¿qué va a pasar? Al 20 del 12 del 2019 tengo que registrar, ¿sí?, ese pago, ¿sí?, de ese alquiler. ¿Cómo lo registro? Sabemos que si yo pagué en efectivo, en este caso, voy a tener que registrar caja en el haber, activo que disminuye, por
30.000 pesos en el haber. Entonces, lo que a mí me falta es una cuenta en el debe. ¿Cuál es esa cuenta en el debe? Si es un derecho por el cual yo pagué y tengo derecho a vacacionar en los próximos 3 meses, tiene que ser una cuenta de activo si es un derecho. Esa cuenta de activo, que aumenta por 30.000, va a ser alquileres pagados por adelantado, ¿sí? O alquileres a devengar, también se le dice. Pero es un alquiler, ¿por qué es pagado por adelantado? Es un alquiler que yo pagué antes de tener el derecho a usar, ¿sí? Antes de gozar, ¿sí? El uso de el inmueble, ¿sí? De ir a vacacionar, ¿sí? Por eso es un derecho, es un activo que aumenta por 30.000. Esto es al 20 del 12 del 2019. Bien, esa pérdida, ¿cuándo la tengo que registrar? ¿Sí? ¿Cuándo? Acá es donde yo registro, ¿sí? O aplico, en realidad, el principio de devengado, ¿sí? Es que este resultado negativo, ¿sí? Lo voy a registrar no el 20 del 12, cuando yo pagué, sino a medida que pase el tiempo, ¿sí? A medida que yo uso, ¿sí? El inmueble, a medida que yo uso el inmueble, ese alquiler. Entonces, lo voy a devengar a fin de enero, a fin de febrero y a fin de marzo del año 2020. Voy a vacacionar, llega enero, voy, me instalo. Llegamos al 31 de enero del 2020. Tengo que registrar, según el principio, el criterio de devengado, que es reconocer los resultados, ¿sí? En el periodo que ocurra, independientemente si se cobraron o no pagaron, tengo que registrar, ¿sí? El devengamiento de esos alquileres. ¿Cómo lo voy a registrar? Obviamente voy consumiendo ese derecho a usar ese alquiler, consumo el derecho. ¿Cómo hago para consumir el derecho? Tengo que dar de baja la cuenta alquileres pagados por adelantado como activo que disminuye por 10.000. Ojo, por 10.000, porque recién estoy en enero. Un mes eran 10.000, por mes era 10.000 el alquiler. Un mes. Bajo la cuenta de alquileres pagado adelantado, activo que disminuye en el haber por 10.000. Como contrapartida, la cuenta al debe, ahí nace el reconocimiento de esa pérdida, ¿sí? En el periodo que correspondan. Entonces, alquileres pagados, ¿sí? Porque yo pagué, es una pérdida, un resultado negativo que aumenta por 10.000. ¿Qué hice ahí? Devengué los alquileres, ¿sí? Registré ese resultado negativo en el periodo que corresponde. Registré 10.000 pesos en enero, una vez que lo usé. Bien, llega el mes de febrero y ¿qué pasa? Vuelvo a usar el segundo mes, ¿sí? De alquiler. ¿Qué tengo que hacer? Devengar el alquiler de febrero. ¿Qué hago? El mismo asiento que hice en enero, alquileres pagados, resultado negativo que aumenta por 10.000, reconozco esa pérdida contable en el periodo que corresponda, contra alquileres pagados por adelantado. Ese derecho de usar el inmueble en el mes de febrero lo tengo que dar de baja, ¿sí? Es alquileres pagados por adelantado, activo que disminuye por 10.000 pesos. Lo mismo tengo que realizar al 31/3 del 2020. Llegó en los primeros días de marzo, utilizo el inmueble y ¿qué me falta hacer? Devengar, ¿sí? Reconocer esa pérdida del mes de marzo, justamente a fin de mes. ¿Qué voy a hacer al 31/3 del 2020? Ya reconocí la pérdida de enero, reconocí la pérdida de febrero, devengué febrero, tengo que devengar marzo, ¿sí? Doy de baja la cuenta de alquileres pagados por adelantado, por 10.000 pesos, activo que disminuye, que si ustedes hacen, ¿sí? Si ustedes hacen el mayor de la cuenta, alquileres pagados por adelantado, van a ver que les va a quedar en cero, ¿sí? Porque esos 30.000 pesos que habían activado ya están todos dados de baja, porque yo ese derecho que tenía ya lo usé, contra el reconocimiento de este pérdida o resultado negativo, alquileres pagados
por 10.000 pesos, resultado negativo que aumenta. Muchas gracias a todos.